Vamos a iniciar hoy un ciclo de 3 encuentros, este día y esta hora, la semana que viene y la siguiente, hablando de temas de derecho para ingenieros. Es una propuesta, idea del doctor Pizarro, y vamos a tratar de profundizar algunos temas que por ahí se ven en clase y otros que no, de asuntos tan importantes para el desempeño profesional, específicamente dedicado a los ingenieros. Los ingenieros estamos acostumbrados a trabajar con cosas. Tomamos un ladrillo, cemento, hierro, agregamos valor, hacemos una casa. Los industriales tomamos materias primas, las ponemos en máquinas que están en un edificio y logramos productos terminados. Son cosas que tocamos, que vemos y agregamos valor sobre esas cosas. Y es casi obvio que un producto terminado tiene mayor valor que las materias primas que originalmente lo constituían. Estos que en economía se llaman activos de todo tipo, deben sumarse, y cada vez con mayor relevancia, a otro tipo de activos que una organización tiene. Y esos otros activos son los activos intangibles. De hecho, en la contabilidad en Norteamérica y en muchos países de Europa, los activos intangibles se incluyen dentro de la declaración de activos. Y de hecho, todos han leído seguramente que la marca Coca-Cola vale mucho más que la sumatoria del valor de todos los edificios que tiene Coca-Cola en todo el planeta. La marca en sí, y esa marca es un activo intangible. Así que hoy vamos a estar profundizando un poco acerca de estos temas que tanta relevancia tienen, sobre todo en el ámbito de la generación de los servicios. Ustedes saben que las marcas más valiosas en el mundo, que hasta hace apenas 1 o 2 décadas eran marcas como la que acabo de mencionar, o Marlboro, o Nescafé, o Toyota, o Ford, representaban bienes manufacturados. Hoy las marcas más valiosas, como ustedes saben, son Google, Microsoft, todas las marcas que tienen que ver con las empresas de base tecnológica. Así que hoy vamos a estar hablando de marcas y de derechos intelectuales. Y para eso vamos a ceder el micrófono al doctor Damián Pizarro en este rato y espero que les resulte de utilidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Alfredo, o ingeniero Leiter, ya que me dice profesor Pizarro, o doctor Pizarro, le tengo que devolver el favor mínimamente. Así que muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a la biblioteca hoy, en la persona de Cristina, pero si no, bueno, Patricia y tantos que nos han acompañado. También muchas gracias a la gente de sistemas que nos ha apoyado y que nos ha facilitado lo que es la parte técnica del evento, a la cual obviamente a través de la biblioteca y de Alfredo hemos logrado estar aquí, bueno, los que y las que podemos estar. Así que muchas gracias. Tuve que cambiar un poco el escenario, saben cómo soy yo, que recorro las habitaciones o recorro las oficinas del estudio, pero bueno, hoy me toca de un lugar muy especial porque estoy en una clínica. Pero bueno, hoy le explicaba a Alfredo que era muy importante estar en esta actividad, cumplir justamente con la agenda y no perdernos el primero de los eventos, era importante. Hace un ratito les compartí a través del chat un link y también a través de también a través de aquí un QR
que después obviamente lo retiré porque quedaba feo la voz de Alfredo y un QR en el medio, pero en realidad tenía que ver con que era para la parte, ¿no?, en la cual vamos a ingresar ahora. El QR les dirige a un Linktree y ese Linktree nos favorece o nos facilita el acceso a los diferentes, por decirlo de alguna manera, los diferentes documentos que vamos a utilizar hoy. No solamente van a tener un poco el programa de lo que vamos a estar tratando en el evento de hoy, sino que vamos a ir agregando el resto de la info para los 2 talleres que quedan. Esto, de alguna manera, ¿para qué? Primero porque la red se carga un poco cuando en este horario, y más teniendo en cuenta que estoy en una red pública, entonces subir un documento para compartirlo me parece que puede hacer que se trabe un poco y queda feo. Ya me pasa desde casa, mis alumnos y alumnas saben, así que imagínense desde aquí. Pero bueno, por ahora va todo muy bien, pudimos escuchar una adecuada y muy interesante intervención e introducción de Alfredo, quien de alguna manera nos da la mirada, bueno, ingenieril del tema de los derechos intelectuales. Mis alumnos, por favor, no copien la palabra ingenieril porque creo que no existe, pero bueno. Y de algún modo también nos facilita un poco abordar este tema que tiene que ver con lo que es propiedad intelectual, ¿no? Los derechos intelectuales que devienen justamente de ser propietario intelectual de algo, y que obviamente, si tenemos que hablar de una categoría de derechos, automáticamente nos va el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿son los derechos intelectuales? ¿Es nuestra propiedad intelectual parte de nuestro patrimonio? Sí, claro. Bien, lo que pensamos es parte de nuestro patrimonio. Así que bueno, voy a dejar de compartir el QR porque queda feo y vamos un poco a pasar a lo que tenemos en el día de hoy. Bien, ante todo tengo que agradecer a Jonathan Linovich, quien nos ha facilitado la información para la clase de hoy. Lamentablemente él no puede estar presente, se ha excusado con nosotros, se nos ha avisado, bueno, de que no podía en el día de hoy porque estaba justo viajando, pero bueno, espero pueda conectarse y pueda estar presente en la charla de hoy para garantizar de que lo que él me pasó sea transmitido en la forma que tiene que transmitirse. Pero bueno, propiedad intelectual, ¿no? A modo de introducción, dice un poco la info que les pasé, ¿no? La Organización Mundial de Comercio lo define como los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de la mente, ¿no? Sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto de los derechos exclusivos. Bueno, esto que hablábamos hace un instante, los derechos patrimoniales, ¿no? Los derechos que yo tengo sobre mi patrimonio, esos derechos que me ubican a mí en una relación directa con este bien, ¿sí?, que yo estoy creando, no digo con esta cosa, porque si no automáticamente nos vamos a los derechos reales, pero digo, cuando yo hablo de derechos patrimoniales, hablo de esto, ¿no? Hablo de los derechos que tengo sobre bienes, bien, sobre estas creaciones, bien, en este caso la propiedad intelectual, una creación que, obviamente, si queda en mi mente, yo no la materializo y automáticamente queda ahí, bien, el dibujo es muy gráfico en esto, ¿sí? Cada uno de esos engranajes quedan en esa creación mental al no materializarlos, bien, salvo que alguien lo haga en mi lugar, salvo que alguien me lea la mente, claramente eso no va a ser exteriorizado, entonces efectivamente no voy a tener una creación mental propiamente dicha, ¿no?, y llevada a la práctica. Entonces, para esto, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, bien, nos incluye esto. ¿Por qué en esto comenzamos con una definición o un concepto de la Organización Mundial de Comercio? Bueno, porque la figura de la OMC es importante en estas cuestiones, ¿no? En las cuestiones de los patrimonios y las relaciones justamente patrimoniales que se dan. Eso en primer lugar. Segundo, porque el concepto, bien, en la definición de propiedad intelectual nos lleva un poco a esto, a tener ya un criterio más internacional, ¿no? Entonces, por eso tratamos con la definición de la Organización Mundial de Comercio y no tanto solamente con un sentido más nacional, más local, más de decir, bueno, en Argentina o para el código o para el derecho local es tal cosa. Bien. Después lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, bien, esto de, repetimos, estos derechos que les confiere, ¿no? Que le confiere a su titular, a la persona que justamente lleva a la práctica esa creación mental, ¿sí? Esa idea, esa lamparita, la lleva a la práctica, la pone en práctica, bien, digamos, aquel que pensó la idea de Coca-Cola pero que no la llevó a la práctica, bueno, vino alguien y dijo, che, voy a hacer un producto bebible mezclando estas cosas, bien y demás, y que vayan a saber qué tiene adentro, ¿no? Por esa famosa fórmula,
y si la fórmula que se publicó es real, pero bueno, tomando el ejemplo que decía Alfredo, ponemos a la Coca-Cola en la calle y no solamente ponemos la bebida, sino también ponemos todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? La marca, ¿sí? La gráfica, justamente la gráfica de Coca-Cola que ha cambiado con el tiempo, si bien mantiene esas letras muy particulares, lo cierto es que tiene particularidades. Bien, lo vemos en Disney con esa D muy reconocida, las orejas de Mickey, lo vemos, yo qué sé, no sé, decía también Alfredo, creo que el caso de Google, bien, no sé, la F de Facebook, el cuadradito de Instagram, bien, bueno, vemos marcas todo el tiempo y todo el tiempo vemos estas creaciones intelectuales, ¿sí? Vemos estas puestas en práctica y bueno, obviamente lo que se puede proteger, ¿sí? Dicen que el único derecho absoluto, por decirlo de alguna manera, es el derecho a la conciencia, ¿no? Que todos los demás derechos son limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero en realidad no tiene mucho sentido porque lo que tengo en la mente no se puede cambiar, no se puede modificar y por sobre todas las cosas no voy a tener la posibilidad de perder derechos porque, bueno, claramente van a quedar ahí, van a quedar en la mente. Pero bueno, en este sentido, cuando yo lo pongo en práctica, lo llevo a la vida real, efectivamente lo que voy a tener es una creación, ¿sí? Ya voy a tener una propiedad intelectual sobre algo que ya está creado. ¿Qué continuamos diciendo sobre propiedad intelectual? Perdón, es que estos derechos, a los cuales nos hacíamos referencia, no confieren la facultad de explotar o reproducir el bien material involucrado, sino la atribución de impedir que otros la exploten, bien, reproduzcan sin autorización. ¿Sí? Esto no me da a mí la posibilidad de explotarlo o reproducirlo, porque eso aparentemente lo tenemos todos. Bien, o sea, yo puedo, por decirlo de alguna manera, utilizar la imagen de Coca-Cola, puedo salir con una marca en la mano, sí, claro, pero para eso necesito autorización. Bien, yo puedo reproducir la música de, ¿sí? Como por ejemplo ahora agarrar y reproducir una canción de, no sé, por ejemplo, Charly García, aprovechando que cumplió años. ¿Puedo? Sí puedo, pero con la debida autorización previa. Bien, pagando los derechos de autor, por ejemplo, que correspondan. Entonces, en esto está claro que no es un requisito previo el registro de una marca para poder acceder a su uso. Bien, el registro, el patentamiento o el depósito, ¿sí?, de estas creaciones facultará justamente a impedir que otros la usen, que otros fabriquen, que otros las promocionen, que otros importen y que otros comercialicen justamente bienes referidos a eso. Bien, bienes que son de esa marca o que son de esa creación. Bien. La propiedad intelectual, justamente lo que venimos leyendo, comprende dos grandes grupos. ¿Sí? Y acá uno de mis alumnos particularmente se va a acordar, porque cuando hablamos de la parte de derechos, y él me dijo, pero derechos de autor y propiedad intelectual es lo mismo, o derechos intelectuales, bien, y propiedad industrial es lo mismo, o propiedad intelectual. Bueno, entonces acá vamos a hablar de estos dos, propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial justamente incluye las marcas comerciales, designaciones comerciales, nombres de dominio, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen, secretos industriales y datos científicos, entre otros. En cambio, los derechos de autor tienen por objeto lo que es la protección de las obras literarias, artísticas, científicas y también los programas de computación. Bien, acá nos anotamos una estrellita a los de ingeniería. Bien, justamente propiedad intelectual entonces comprende todo esto. Lo desagregamos un poco. Marca, ¿no? ¿Qué es marca? Bueno, es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público. Bien, la designación comercial, por ejemplo, es el nombre que permite identificar a un establecimiento en el ejercicio de sus actividades. Acá lo de designación comercial, aquellos que estudiaron sociedades y que estudiaron sociedades conmigo se van a acordar de esto. Bien, de la parte de el nombre comercial y todo. Bueno, el nombre que justamente permite identificar a un establecimiento en el ejercicio de sus actividades es esa designación comercial. El nombre de dominio. ¿Qué es el nombre de dominio? El nombre de dominio es el signo que permite el acceso a un sitio o página de Internet y que simultáneamente contribuye como medio distintivo, bien, de esa web, de ese lugar. Bien, es ese signo que distingue. Bien, patente de invención. Tiene como fin justamente proteger las nuevas invenciones con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales. Bien, ¿qué es lo que está protegiendo? Sí, obviamente, desde el punto de vista del individuo que innova, que inventa, bien, del inventor.
justamente le está protegiendo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de fomentar que haya nuevas invenciones, ¿no? Que se siga innovando. Y por último, en este listadito, en este breve listado, porque después vamos a seguir con propiedad intelectual, tenemos lo que se llaman los modelos de utilidad. Esto para principalmente distinguir marcas, patentes de invención, modelos de utilidad. Bien, son distintos. Modelo de utilidad, concebido justamente para proteger las mejoras, funcionales de objetos de uso netamente práctico, tales como herramientas, instrumentos de trabajo y utensilios. Acá tomo un poco, recojo un poco el guante de lo que decía Alfredo en cuanto a lo que tiene que ver con la ingeniería, ¿bien? Y particularmente la ingeniería industrial. Aparecen estos modelos, ¿bien? Estos modelos de invención también, ¿no? Digo, ha sido concebido justamente para proteger mejoras, ¿bien? A veces hay algunos que dicen que no existe nada nuevo bajo el sol, ¿bien? Bueno, esto va para eso, ¿no? Para los que dicen que no existe nada nuevo bajo el sol, exactamente. Puede ser que no exista nada nuevo, o puede ser que sobre algo no exista algo nuevo, pero sí existe una mejora funcional, ¿bien? Agarramos la botella de esta marca que ya nombramos un montón de veces, bien, agarramos esta botella es tan especial, y en vez de a cortarla a la mitad, doblarla y todo, la retorcemos bien y le ponemos la tapita. Y queda, por ejemplo, queda en un tamaño así muy pequeño. Eso facilita, por ejemplo, la recolección y favorece al reciclaje. Eso puede ser, por ejemplo, un punto positivo, puede ser una mejora funcional. ¿Bien? En algo en que, en una botella, ¿bien? Podría ser una mejora funcional. Bien, después tenemos lo que son los modelos o diseños industriales, ¿sí? Justamente son las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial, que le confieren, por ejemplo, un carácter más ornamental, más con lo que tiene que ver con la mirada, la vista de lo que yo veo. Bien, con esto se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los vasos de plástico, bien, justo porque yo acá tengo uno, bien, entonces un vaso de plástico parece como que no tiene muchas posibilidades o muchas formas, pero sin embargo este vaso en particular tiene este grabado, tiene esta cantidad de marquitas que justamente lo hacen bien algo distinto. Bien, si tuviera 2 rayas más, probablemente sería otro, ¿sí? Sería otro modelo, sería otro diseño, no sería el mismo, justamente. Bien, ¿por qué? Bueno, porque esta marca, que no lo puedo dar vuelta porque tiene agua, pero tiene una marca seguramente, bien, este modelo esta marca, mejor dicho, trabaja con tanta cantidad de rayitas, bien, y lo mismo, bueno, las botellas. Acá por acá también tengo una botella, bien, y esta botella tiene este grabado, ¿sí? Bueno, este grabado justamente me dice, ¿sí? Algo que tiene que ver con esa marca. Me identifica, se puede decir, ese modelo. Me identifica que ornamentalmente, ¿sí? Se puede decir, tiene una cuestión particular. Se me van terminando los productos que tengo a la mano, les aviso. Pero bueno, es lo que te dan en una mesita de sanatorio. Bien, entonces, lo que es la denominación de origen consiste justamente en la denominación geográfica de un país, ¿sí? De una región o de una localidad. ¿Para qué? Justamente para designar un producto que es originario de ese lugar, ¿sí? Justo se me ocurría la marca de una gaseosa y de una bebida que tiene el nombre de un lugar del cual no es origen. Bien, pero bueno, pero por ejemplo, se nos puede ocurrir, por ejemplo, productos que son originarios de ese lugar, bien, y la calidad, la particularidad, justamente se atribuyen exclusivamente o esencialmente por ese producto y por esa ubicación geográfica, ¿no? A ese medio geográfico. Y que comprende, obviamente, factores naturales, ¿sí? Y factores humanos. Y por último, lo que llamamos el secreto industrial, ¿no? Es aquella información que incluye fórmulas, incluye diseños, compilaciones, programas, inventos, métodos, técnicas y todo tipo de procedimientos, y que justamente reúne valor comercial actual y potencial. En este caso, no es generalmente conocida, ¿sí? Ni fácilmente accesible por terceras personas, pero de alguna manera podría obtener algún tipo de beneficio por este uso o revelación, bien, este secreto industrial. Si bien vamos a dejar las preguntas para el final, Pablo, como no lo dije antes, te damos la palabra. Decime. Perdón. No, cuando estabas hablando de derechos intelectuales, mencionaste que los derechos intelectuales simplemente, digamos, están relacionados con lo que es la propiedad intelectual, con bienes intangibles, con creaciones, digamos, mías, pero que no te permitían o no te daban el derecho a la explotación económica de esa creación, ¿no? Y después hablaste de los derechos de autor y te quería consultar
los derechos de autor sí, ¿no? Te dan el derecho a explotar económicamente una creación propia, ¿no? ¿O no? Bueno, es muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque mientras que la propiedad industrial, ¿sí? O la propiedad intelectual justamente comprende estos dos grupos, mientras uno agarra cuando dice propiedad intelectual, esto de no conferir, ¿sí? La facultad de explotar a reproducir justamente el bien material, sino lo que es esto de poder impedir, ¿no? De decir, bueno, que otros, que otros lo exploten y no lo reproduzcan. El derecho a autor, justamente lo que me da es la protección, bien, de las obras literarias, artísticas, científicas y también programas de computación, que justamente es como una subcategoría de la propiedad intelectual. No es que la propiedad intelectual no me lo da, bien, sino que en realidad lo que dice es, acá hay un derecho, ¿sí? Acá hay un derecho que se intenta proteger, pero ese derecho no es que me reconoce a mí una facultad de explotar. ¿Por qué? Porque la facultad también, o sea, mejor dicho, la oportunidad también la tenés vos de hacer explotación de eso, y vos no tenés un derecho sobre esto. ¿A qué me refiero con esto? Vos no tenés una única posibilidad de, ¿sí? Yo soy propietario de haber diseñado este vaso, ¿soy el único que lo puede explotar? No. Soy el único mejor dicho, que lo puedo explotar sin requerir ningún tipo de autorización, porque el que va a conferir autorización voy a ser yo como titular de ese derecho. Bien, esto de hacer uso de un derecho del cual no soy titular, bien, se lo plantea mucho desde el punto de vista comercial, porque civilmente, de hecho, el Código Civil prohibía directamente esto. El Código Civil, por ejemplo, prohibía lo que era la compraventa de una cosa ajena, mientras que el derecho comercial lo permitía. Esto creo que lo hablamos cuando hablamos un poco sobre unificación del derecho privado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aparece esta situación. Aparece esto de decir, el derecho intelectual, o mejor dicho, la propiedad intelectual, me permite a mí que se me reconozca esa titularidad. Por consiguiente, me van a pagar, ¿no? Las famosas regalías, me van a pagar bien por haber utilizado esa marca, sea previa autorización o sea sin autorización, ¿no? Y con un resarcimiento económico. Pero de alguna manera yo, al ser titular de derecho, voy a figurar como atado a esa marca, voy a figurar atado a ese modelo, bien, bueno, y a todos los ejemplos que dimos recién, y que efectivamente lo que voy a tener son derechos, por decirlo de alguna manera, derechos ulteriores, ¿no? Después, ¿sí? Si previamente si previamente yo no concedí esa autorización, bueno, posteriormente a ello, lo que van a hacer es pagarme, ¿sí? Las regalías y lo que corresponda por los daños, entre comillas, que han provocado a mi propiedad, a mi derecho. Bien, yo no tengo, no soy el único que lo puede explotar. ¿Lo puede explotar otro? Sí, claro. De hecho, Pablo, me imagino, o cualquier otro u otra, ha visto alguna vez algún programa de música. Bien, ¿qué significa? ¿Que MTV o el canal de la música o el que sea, bien, son dueños de esas canciones? No, las reproducen. La radio, bien, sin ir más lejos, cualquiera de nosotros escuchará la radio a la mañana, la prende y escucha una canción. ¿Qué significa? ¿Que la radio esa, que el dial ese es dueño de esa canción? No, la reproduce. ¿Cómo? Con autorización. Bien, y abonará, por ejemplo, derechos de autor. ¿A quién? A su autor, a su legítimo propietario, a la persona que registró esa canción. Por eso es tan importante que este registro, por de alguna manera, se haga. Una de las primeras cosas que hacen lamentablemente los abogados siempre estamos, ¿no? Pero uno de los primeros que tienen que contactar cuando uno tiene una creación científica o un modelo o una innovación, automáticamente contactan a un abogado, ¿bien? Antes de hacerlo público, ¿sí? Che, tengo una idea, voy a llamar a un abogado, o tengo una idea, ¿cómo hago para registrarlo, no? Automáticamente se meten en la página del INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y automáticamente se fijan cómo hacer para registrar esa creación, esa propiedad. Bien, ¿para que otro no la pueda ejecutar? No. ¿Para que otro no la pueda explotar? No. Para que otro no la pueda hacer sin permiso. ¿Sí? Para que otro me reconozca ese derecho que yo, aparentemente, obtuve previamente. Bien, avanzamos un poquitito más respecto a lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿no? Esta propiedad intelectual justamente lo que me da es derecho de protección, ¿sí? O sea, tiene el objeto justamente de lograr esta tutela de datos que obran en las solicitudes de registro, ¿no? Por ejemplo, las empresas farmacéuticas y químicas, ¿no? Hoy que estamos hablando mucho de medicamentos y todo, hoy tenemos como una especie de avalancha de creaciones. Automáticamente aparecieron diferentes tipos de alcohol en gel, ¿no? No sé, el alcohol en gel, el alcohol líquido, el alcohol, no sé, en la bañadera, el alcohol en aerosol. Bien, ¿por qué? Porque era lo que se necesitaba. Automáticamente salieron a patentarse
¿sí? Y a registrarse, bien, esas modificaciones, esas innovaciones, esas marcas. Bien. Yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo la publicidad de un medicamento de mis hijos, y esa marca, digo, uy, mira, esta es la misma que la de la vacuna tal, o que vino a la Argentina, o que no pudo venir, o que vino tarde. Bien, sin embargo, siempre la tuve y nunca supe que existía esa marca. Pero bueno, uno ahora la ve en la tele y así en grande. Antes, tal vez no veíamos ese tipo de cosas. Bien, entonces, este derecho de protección o exclusividad, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de tutelar, ¿sí? De proteger esos derechos, bien, me lo da la propiedad intelectual. Y el derecho del obtentor, dice, ¿no? Que es la protección de las creaciones fitogenéticas, semillas, simientes, concede al obtentor un derecho de propiedad análogo justamente a aquellos amparados por la propiedad intelectual y los derechos de autor. Bien, esto desde, obviamente, lo que tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Semillas y simientes, dice justamente la definición que les daba recién. Bien. Hay una parte donde hacemos una comparación muy interesante y donde Jonathan un poco nos lleva a esto, ¿no? A distinguir lo que son los derechos industriales de lo que son los derechos de autor. Y creo que Pablo un poco iba a esto antes con la pregunta. Las concepciones de lo que es el intelecto están justamente comprendidas en dos grandes categorías. Una que se encierra justamente relacionadas a las manifestaciones intelectuales referentes a lo que llamamos las ciencias puras, bien, y las artes, ¿sí? A estas creaciones, a este tipo de creación, por ejemplo. Igual no sé de quién será. Acá se reirá un alumno mío, un colega, un compañero de ustedes, que yo lo criticaba porque, bueno, no lo criticaba, pero le decía que no sabía cuál era el cuadro que tenía detrás. Bueno, yo tampoco, pero bueno, esta no es mi casa, esa es la diferencia. Él sabrá. Y después, y la otra, que abarca justamente las creaciones que son aplicables especialmente a la industria y al comercio. Bien, esto es lo que yo les hablaba recién, muy importante, de lo que son las categorías de derechos. Permiso. Las obras inmateriales tienen justamente repercusión en dos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, el mundo de la estética y el mundo de la técnica. Bien, vamos a poner, por ejemplo, estas dos posiciones, ¿no? Tenemos acá un exponente del mundo de la técnica, como podría ser Alfredo, bien, y a un exponente del mundo de la estética, como yo, que soy un gran pintor. Bien, nosotros vamos a tener, de alguna manera, diferentes miradas respecto a qué es lo que es la propiedad intelectual. Pero en definitiva, si bien yo lo veo, ¿no? a una gran escala, ¿sí? Son manifestaciones intelectuales son manifestaciones intelectuales las mías, bien, por decirlo de alguna manera, porque son artísticas, ¿sí? Y aquellas que están de alguna manera vinculadas a las que son especialmente industriales, ¿bien? Que es lo que de alguna manera vamos a vincular con la sapiencia y con el conocimiento de Alfredo. Entonces, nos encontramos en esas dos, por decirlo de alguna manera. Estamos debajo de lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Del paraguas de la propiedad intelectual. Pero nos encontramos, por decirlo de alguna manera, en dos categorías distintas. Justamente la de la estética, hallamos lo que son las obras literarias, científicas y artísticas, ¿sí? A pesar de haber hablado de científicas, en este caso hablamos literalmente de las obras, ¿no? Que aportan justamente a la creación del espíritu y a la mente del ser humano. Entiéndase que esto es como una definición, una distinción que sirve a los hechos de poder, de alguna manera, hacer un distingo, ¿no? Desde ya, la propiedad intelectual es todo. Pero para poder explicar y para poder escindir bien las cosas, hacemos como esta creación, esta diferencia. Nos ayuda un poco el autor, ¿no? Justamente estas obras literarias, científicas y artísticas aportan a lo que tiene que ver con la creación del espíritu y a la mente del ser humano, que actúa básicamente como un espectador. ¿Sí? Cuando nosotros leemos un libro, cuando leemos un buen libro sobre ingeniería o un excelente libro de derecho, los apuntes que me manda el profesor de derecho y lo miro y pienso y lo relaciono y demás, lo que estoy justamente es eso, ¿no? Estoy como espectador, porque yo no participé de eso, ¿no? No participé de esa creación, estoy participando de la lectura, estoy como un espectador, estoy cultivando y elevando mi sensibilidad, mis sentimientos o mis razonamientos, ¿bien? No solamente con los libros de derecho o con los libros de ingeniería, ¿no? Estamos hablando de novelas, poemas, ensayos, ¿sí? Lo que hablamos de la literatura, las obras técnicas, ¿sí? Una obra de teatro, ¿sí? ¿Por qué no una película o una composición musical? Bien, seguimos en este escenario de la estética, ¿bien? Y en cambio el segundo
¿sí? Estamos hablando ya de cuestiones tal vez más inmateriales, ¿sí? El mundo de la técnica ya no es lo que vemos en esta creación palmaria en un libro, ¿bien? Sino que estamos hablando de algo que va un poco más vinculado a lo que tiene que ver con la producción y la comercialización, por ejemplo, de bienes y servicios, ¿sí? El ser humano no ejerce justamente un rol pasivo, sino activo, en el sentido de, bueno, cuáles son estas obras, creaciones que utiliza, ¿sí? En su aplicación industrial o comercial, y justamente ingresan estas marcas, aparecen estas marcas, estas designaciones, estas invenciones, y estos diseños o secretos diseños industriales y secretos empresariales, ¿sí? Justamente para generar esto, para aportar a lo que es la producción y comercialización de bienes y servicios y para aumentar, bien, por eso hablamos de que es importante esto de la definición, vuelvo un poco al principio, es importante la participación o la utilización de lo que es la definición de la Organización Mundial de Comercio. Bien, porque justamente el comercio, bien, aparece aquí como un, como un objetivo, bien, el lograr la producción y comercialización de estos bienes y servicios justamente en el mercado, ¿no? En el comercio mundial, si se puede, bien, pero si no se puede, bueno, al menos en el comercio local o en el comercio internacional. Entonces, las marcas, las designaciones, las invenciones, ¿sí? Los diseños y los secretos son justamente la piedra angular de esto. Bien, si yo salgo a vender algo al mercado mundial o al mercado local, el que sea, o en mi barrio, y ya todos saben, debo decir, qué hay detrás de eso, y qué hay detrás de ese secreto, bien, o ya todos pueden acceder de manera tan simple como fijarse en una página web, mira, esto se hacía así, y lo pueden hacer todos de una manera muy simple y llana, automáticamente el precio de lo que yo estoy comercializando, obviamente cae, muchísimo cae, y ya no hay un secreto. ¿Sí? A veces pregunto, ¿por qué el agua es tan barata? A pesar de, bueno, que ya no es tan barata, pero digo, ¿por qué el agua es tan barata y el oro es tan caro? Bien, si el agua es esencial y el oro no, pero el oro es muy poco. Bien, en cambio el agua aparentemente hay mucha. ¿Sí? Obviamente cada vez nos quedamos con menos, pero el agua es muy poca para todos, para todos, para todos, pero justamente como agrega Pablo, es la paradoja esta del valor, ¿no? Pero graciosamente también, acá en esto pareciera como que también se equivocaban, ¿no? Aquellos que decían que el valor de las cosas estaba por el trabajo que las cosas llevaban en sí. ¿Por qué? Y porque para que nosotros nos llegue el agua a una botella, bien, tuvo que pasar por una gran cantidad de procesamientos, ¿no? Sin embargo, el oro muchas veces parece que viene en estado casi de pureza y aún así tiene muchísimo valor. Sin embargo, no nos vamos a poder tomar el oro el día que no tengamos el agua potable. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bien, arrancamos entonces con lo que es la ley 11.723. Bien, un poco dura esta parte en cuanto a lo que tiene que ver con derechos de autor. ¿Sí? El artículo 1 que dice, a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza, ¿sí? Lo comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión. Las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas. Me va cambiando la voz. Las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencias aplicadas justamente al comercio o a la industria. Bien, acá aparece casi como si estuvieran separados, bien, pero en realidad la finalidad de la industria, en su mayoría, diría en un 99%, es vinculada al comercio, no tanto a la filantropía, ¿no? Pero también hay, desde ya lo vimos en el auge de las impresoras 3D, por ejemplo, que si bien se utilizaba para una cuestión de comercio, como una cuestión comercial o de comercialización, también veíamos bien personas que se estaban dedicando a eso, por ejemplo, a través de la filantropía, o que ayudaban, colaboraban de una manera muy solidaria, mismo lo que tiene que ver con el tema de los barbijos. Vimos empresas que dejaron de hacer lo que hacían para hacer barbijos, para venderlos, y también encontramos diseñadores o empresas que decidieron aportar un poco al momento que se estaba viviendo y efectivamente pusieron a disposición lo que tiene que ver con, por ejemplo, barbijos a disposición de las personas que no tenían recursos. Impresos, ¿no? Los planos, los mapas, plásticos, fotografías, grabados, discos fonográficos. Recuerden que esta ley, obviamente, por una cuestión obvia y por el número que dice, la ley 11.723 es de un tiempo bastante, estamos hablando de hace unos
70 años, bien, es de 1933. Entonces, entiendan que tal vez Se cortó internet. Al profesor Damián se ve que se cortó. Ahí viene, buenísimo. Ahí lo rescatamos. Está silenciado, profesor. Ahí está, disculpen. Como les decía recién, la ley es de 1933 y obviamente no tiene, se podría decir, al referirse a grabados y discos fonográficos, bien, tiene que ver con con un dialecto, con una terminología, con una conceptualización que es muy de la época. Bien, obviamente no habla ni de páginas de internet, bien, no va a hablar de tal vez gráficas, o no va a decir, por ejemplo, un gráfico de AutoCAD, bien, que me imagino que ya debe ser viejo, pero bueno, en mi época se estudiaba AutoCAD. Entonces, pero dice, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción. Bien, automáticamente a partir de ahí dice, en fin, todo. ¿Sí? Entonces, toda creación, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, ¿sí? A través de cualquier medio, va a tener la protección de la ley 11.723 de derechos de autor. ¿Qué es lo que busca proteger? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de protección? Justamente el derecho de autor. ¿Sí? Las ideas, los procedimientos, los métodos, ¿sí? En los cuales se operan, los conceptos matemáticos, ¿sí? Pero no necesariamente las ideas en sí. O sea, lo que yo no estoy patentando, lo que yo no estoy protegiendo, perdón, es la idea. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sí, no es la idea, no es la lamparita. ¿Bien? Es la expresión de la idea. ¿Sí? Yo podría tener en la cabeza, ¿sí? Con los que vimos causa fin y causa fuente, ¿no? Yo podría tener en mente una finalidad, podría tener en mente lo que es obtener un producto. Sin embargo, cuando lo llevo a la práctica, en realidad lo que logro es un punto medio, ¿no? Algo intermedio. Bueno, en este caso, lo que vamos a tener, la idea de proteger es justamente eso, ¿no? La expresión. Lo que finalmente se logre, me estoy sirviendo un poco de agua, lo que finalmente se logre, justamente es lo que vamos a estar protegiendo. La expresión de las ideas, la expresión, o sea, mejor dicho, estos procedimientos, estos métodos, no los métodos y los conceptos en sí, sino lo que yo haya logrado expresar, lo que haya logrado, bien, entre comillas, comprometer, lo que justamente se va a ver. Otro con la misma idea puede generar un producto igual, pero distinto. Igual porque es la misma idea, sin embargo lo puede llevar a lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando yo pienso en una bebida gaseosa, ¿sí? De color, no sé, negro, marrón oscuro, bien, y estoy pensando más o menos en lo mismo. Sin embargo, tengo 700 marcas distintas y todos tienen gustos distintos. Bien, sin embargo, parece, ¿sí? Parece que fue de todas la misma idea. No, es la misma idea que han tenido todos, que otros han tenido algo parecido, pero no, ¿sí? Sin embargo, después la han llevado a la práctica de manera distinta. ¿Bien? Por eso a veces encontramos muchas variaciones, por ejemplo, de un mismo símbolo. Y uno dice, pero que no había otra idea. ¿No se les ocurrió otra cosa? Sí, probablemente se les ocurrió otra cosa. Pero bueno, agarpaba mucho más que se parezca, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bien. En cuanto a lo que es derecho a autor, obra y autor, son justamente conceptos que requieren, ¿sí? Se requieren recíprocamente, ¿no? No hay obra sin autor, no hay autor sin obra. Es justamente propio de una cultura que necesita que quien lo haya creado, ¿sí? Que quien haya creado esa obra, oral, escrita, como sea reconocido como tal, salvo que él mismo desee ocultarse, ¿bien? Salvo que él mismo que decida ser anónimo, ¿sí? O utilice un seudónimo, ¿bien? El autor justamente es el sujeto del derecho, ¿sí? El objeto, ya hablamos, pero digo, el autor es el sujeto del derecho, es quien crea la obra, ¿sí? Y como la creación solo puede ser realizada por personas físicas, la consecuencia natural es que la condición de autor y la titularidad originaria, ¿sí? Le corresponden a la persona física que crea la obra. Las demás personas, sean físicas o jurídicas, pueden ser titulares derivados, ¿sí? Pero la autoría y la titularidad son dos conceptos, ¿sí? Que de alguna manera fueron fácil distinguirlos, ¿sí? Una cosa es
la titularidad y otra cosa es la autoría. Bien, esto pasa, por ejemplo, cuando se publica un libro y aparece por ejemplo, el próximo libro de Alfredo, lo edita con la, por ejemplo, biblioteca de la universidad, lo publican la Universidad de Belgrano. La Universidad de Belgrano va a tener titularidad, ¿sí? Pero la autoría va a ser de Alfredo. ¿Sí? Que sea barato, por favor, Alfredo, que los libros están un poco caros. Bien, el derecho de autor reconoce justamente... Vamos a tratar, en lo posible. Por favor, sí. Algo breve vamos a dejar. Algo breve, sí, no me haga esos libros grandes que si no, por cantidad de páginas no lo podemos pagar. Gracias. Bien, el derecho de autor justamente reconoce al creador de obras intelectuales una doble vertiente de estas facultades exclusivas de las cuales hablábamos antes, oponible erga omnes, ¿no? ¿Qué significa erga omnes? Significa que es oponible a todos y a todas las personas. Justamente forma el contenido de la materia. Las de carácter personal son destinadas a la protección de su personalidad en relación con su obra. Y las de carácter patrimonial son concernientes a la explotación de la obra. Bien, que le permite justamente obtener una remuneración cuando se utiliza su creación, ¿sí? Y se genera lo que llamamos el derecho patrimonial. Esto es una distinción con lo que hablábamos del derecho moral. Acá se van a acordar alumnos y alumnas que cayeron en esa pequeña trampilla de un verdadero falso, en el cual decía, ¿no?, los derechos personalísimos y estaban ahí dentro los derechos intelectuales, ¿no? Acá se distingue bien. El derecho moral no es de contenido patrimonial, ¿sí? El derecho patrimonial es hasta transferible, ¿bien? Pero el derecho moral no, ¿sí? Es innato, obviamente, de la persona. Entonces, los derechos intelectuales no estarían comprendidos por la moral. Hay algo muy interesante ahí en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de moralidad y demás, que están en el PDF que tienen a disposición y pueden acceder. Y la distinción, obviamente, con los derechos patrimoniales, hay un punteo ahí bastante bueno, así que les recomiendo. Que habla todo sobre lo que es las limitaciones y la reproducción, y principalmente lo que es la duración de la protección, porque el derecho moral no tiene o sea, los derechos personalísimos, ¿no?, esta categoría de derechos innatos y demás, no tienen, ¿no?, la dignidad, la moralidad, no tienen una duración en el tiempo. ¿Sí? No hay posibilidad. Es más, hay quienes dicen que la dignidad de la persona trasciende a la muerte de la persona. Bien, cuando veíamos el caso Ponseti de Balbín, que era un juicio iniciado por la viuda de un expresidente argentino, de un presidente argentino, bien, por la publicación de unas fotos en una revista, lo que justamente se analizaba ¿es la señora Ponseti de Balbín la que tiene el derecho, bien, de que se proteja la dignidad del que ha fallecido, o en realidad es la dignidad del fallecido? Entonces, en este caso, acá lo zanjamos muy fácil, bien, la protección de derechos de autor tiene limitaciones temporales. Por ejemplo, el plazo general de duración es de 70 años, ¿sí?, post-mortem del autor. ¿Sí? Y se encuentra justamente establecido en el artículo 5, lo dice, durante 70 años a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el primer año del siguiente a la muerte del último colaborador, y en el caso de que un autor falleciera sin dejar herederos, se declarase vacante la sucesión, los derechos que corresponden a esa persona pasarán automáticamente al Estado. Esto es algo bastante común, bien, que encontremos que no existe la res nullis, ¿no?, la cosa sin dueño, esto hablamos cuando hablábamos de derechos reales en las clases. Bien, no existe la res nullis con los derechos reales, bueno, en este caso con los derechos intelectuales tampoco, ¿no? Una cosa no queda, una invención no queda varada en el éter. Automáticamente, si no hay quien tome, quien recupere, quien obtenga, quien herede esa creación, ese derecho, automáticamente es tomado por el Estado. Así de rápido. Bien, les recuerdo que las limitaciones a lo que son los derechos de autor los tienen ahí para poder acceder, y lo que tiene que ver con lo de la duración y demás, que son muy específicamente de la ley, bueno, también lo pueden acceder. Marcas. Tenemos que entrar sí o sí en marcas. Justamente se puede definir la marca como un signo distintivo que permite a una persona diferenciar determinados productos o servicios con respecto a otros. La finalidad esencial justamente de la marca es facilitar el proceso de ¿qué? De diferenciación. ¿Sí? Les di un pequeño ejemplo yo con lo que era la marca de estas gaseosas, bueno, y con lo que tiene que ver con los símbolos, ¿bien? Es necesario que podamos distinguirlo. Es más, si dos marcas se parecen mucho, no es solamente una violación al derecho marcario,
sino también es una violación al derecho de los consumidores, de que compran algo pensando que es otra cosa. ¿Sí? Ahí hay una especie de confusión, es lo que llamamos publicidad engañosa. Bien, yo voy a adquirir algo pensando que se parece a algo o que pensando que... O sea, hay un tema ahí de respeto entre dos empresas o entre dos comerciantes, ¿sí? O entre dos titulares de derecho de marcas, que efectivamente hay alguien que está haciendo las cosas mal. Entonces, hay una función distintiva. Bien, justamente distinguir un producto de otro, aunque sea hasta del mismo titular, también es lo mismo. Bien, cuando yo voy y compro, digo, esto es exactamente igual a lo otro. Ah, no, mira, acá me aclara en letra muy pequeña, ¿sí? Que esta en realidad tiene menos gramos, por eso sale más barato. ¿Sí? No puede ser exactamente igual. Por ejemplo, hay marcas de pañales, ¿bien? Que tienen, a su vez, tres tipos de pañales dentro de su propia marca. Bien, ¿y cómo lo hacen? Bueno, lo distinguen con colores, le ponen nombres más fashion, bien, tipo pañales patito, ¿entendés? O pañales patito. Bien, entonces al venir en inglés, automáticamente pensamos que es mejor y sale más cara. Bien, y bueno, la primera te saca sarpullido y la otra te saca un poco menos de sarpullido. Después hay una tercera, que es el mejor pañal de la historia de la humanidad de todos los pañales, bien, y que efectivamente no solamente no te saca sarpullido, sino que además lo perfuma y lava y plancha y se te fuga. Entonces, efectivamente, ante esa situación estamos en que las marcas van a su vez, entre comillas, también a tirarnos más de un producto, y eso también nos puede llevar a una confusión. Esto de la función de identificación de origen, justamente se entendió porque la marca identificaba el origen del producto. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto hace un ratito. Servía justamente al público para que el consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto y que también tenía que ver con este lugar, ¿no? Cuando yo no tengo identificación de origen, porque puede ser, justamente la gente lo que hace es ignorar quién es el fabricante de los productos. ¿Bien? Y esto puede de alguna manera llevarme a mí a una confusión o un problema a la hora de que yo adquiero un producto y que efectivamente no sé quién es el fabricante, no sé de dónde viene. Entonces es probable que entre en esta confusión, entre en este problema y por sobre todas las cosas que no conozca el origen bien de esto. Acá hay, por ejemplo, también está vinculado con lo que tiene que ver con los métodos. ¿Bien? Hay una bebida espumante, la cual llamamos champaña, por ejemplo, y automáticamente yo sé que si no viene de champañar, si no viene del lugar de origen en Francia, automáticamente es un vino fumoso. Bien, esto es de alguna manera algo que me da a mí la posibilidad de conocer, por ejemplo, que a través del nombre puedo saber el origen de ese producto. Bien, avanzamos. En cuanto a lo que tiene que ver con las funciones de las marcas, vamos a encontrar que las marcas también tienen una función que es publicitaria. Bien, sin una marca que designe, no sería justamente posible efectuar la publicidad de un objeto. Bien, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Bien, y la función de garantía de calidad. Esto es un poco lo que yo les comentaba antes respecto a lo que tiene que ver con las marcas. Hay una necesidad, por ejemplo, de garantizar que la calidad sea uniforme, ¿no? Entonces yo les decía esto. Hay una marca que garantiza que cualquiera de sus tres productos son buenos. Sin embargo, nos da tres productos que capaz que tienen la misma finalidad, porque no es que se dividen por colores, por tamaños, se dividen por colores y calidad. ¿Bien? Entonces, en realidad apunta a tres segmentos, por ejemplo, de mercado distintos. Dice llanamente a quienes pueden pagar o menos, a quienes pueden pagar más o menos. En cuanto a lo que es el sistema para la adquisición de marcas, adopta justamente nuestro sistema normativo lo que llamamos el derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la marca. ¿Sí? Explica justamente Brewer Moreno, que es alguien que cita Jonathan, en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre las marcas si no hay registro. Bien, acá aparece esto muy parecido a lo que llamamos en lo que es el derecho inmobiliario, ¿no? O en los derechos reales, pero de cosas inmuebles. Hablamos, por ejemplo, de que los derechos inmobiliarios se transmite no solamente a través de la tradición de la cosa, ¿no? La entrega efectiva, sino también a través de la publicitación, ¿no? Dice llanamente a que se haga público. Desde el momento en el cual ingresa en un registro público, la persona tiene derechos. Tiene derechos justamente de qué?
tiene derechos de defender esa propiedad, porque figura en ese registro y le corresponde a esa persona, entonces puede repeler justamente ataques a su propiedad, ataques a su derecho real de dominio. Bien, sobre lo que es el sistema argentino de la adquisición de marcas y la territorialidad, tienen de alguna manera un poco en el texto en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a cuál es el valor de la marca, los derechos exclusivos que el registro otorga, bien, y que justamente confiere este derecho exclusivo de uso a la marca. Acá sí encontramos exclusividad, ¿sí? Acá no tenemos la oportunidad de que alguien me alquile, bien, o me pague por el uso de la marca. Una cosa es reproducirla, mostrarla, y otra cosa es utilizarla, ¿sí? La marca ya indica, ¿sí? Se puede decir, una propiedad, le reconoce a su titular, y como tal puede disponer de ella y defenderse, se podría decir, y defender de que otros no la pueden ni siquiera utilizar. Tenemos también en cuanto a lo que son los tipos de marcas, no hay una tipificación, así que se las recomiendo allá por la página 22, si no me equivoco, del PDF, van a poder acceder justamente a eso, y a lo que tiene que ver con la ley de marcas, que a partir de la página 23 justamente nos dice cómo puede registrarse una marca, y nos da un poco esto de algunos ejemplos de cómo acceder. Yo acá les voy a mostrar unas marquitas para que se entienda un poco más, creo que esta parte ya más para la parte práctica, nos permite un poco justamente reproducirlo por este lado. A ver. Dime si se ve, por favor, que tenemos poquito tiempo, pero hay... Gracias. Bien. La página 23 vamos a ir rápido porque fui a través de esto, pero no me avanzó, así que lo voy pasando. Bien. Acá tenemos, bien, lo que llamamos las marcas denominativas. Bien, estos son algunos ejemplos, no se los voy a pasar todos, no se preocupen, ¿sí? Adidas, Philips, Levi's, ¿no? A través de la marca, ¿sí? Yo ya tengo justamente lo que es la denominación de la marca. Bien, lo que son las figurativas, ¿sí? Algunas más deportivas que las otras más original, bien, y otras más constructivas. Bien, acá lo que llamamos las marcas de posición. Bien, ¿quién nos reconoce una cantidad de tiras? ¿Quién nos reconoce algo que, si lo veo en otra, ¿sí? En otro producto, en otra zapatilla, por ejemplo, claramente voy a distinguir que corresponde a esa marca? Bien, de hecho, una vez mejor dicho, una vez no, en el tenis hubo un inconveniente con eso, porque se limitaba el tamaño, ¿sí? Por reglamento, el tamaño de la marca, ¿no? Entonces había una discusión sobre Nike, que Nike tiene la pipa de Nike, pero no tiene algo que identifique con las tiras, ¿no? En cambio, Adidas, ¿sí? Donde claramente lo vemos aquí a la derecha, reconocía no solamente la gráfica, sino también las 3 tiras. Entonces, si vos tapás la marca de Nike en una remera, automáticamente al ver las 3 tiras, sabes que es Adidas. Bien, entonces Nike obviamente dijo, si ellos pueden poner unas 3 tiras enormes que recorran toda la remera, yo puedo poner 75 millones de pipas por todos lados, porque la tilde de Nike tendría que estar podría estar en todos lados, porque en Adidas las 3 tiras están en toda la remera, o al menos en las mangas. Lo que son las marcas de combinaciones de colores, sí, importante también. Bueno, algunas ahí más ricas, otras más acordes para el momento, otras no. Bien, entonces un poco eso es lo que quería contarles de las marcas y cómo, se podría decir, las marcas, aunque no a veces no lo veamos, tenemos ese registro nosotros mental de cuál es cada marca. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con las patentes de invención, y esto sí, yo creo que es relevante y hace también a lo que tiene que ver con la materia y lo que ustedes trabajan y lo que ustedes desarrollan, las patentes de invención también nos dan a nosotros justamente un derecho exclusivo. ¿Bien? ¿Sobre qué? Sobre una invención. ¿Qué pasa? Estas patentes, que voy a mostrar ahora igual en el PowerPoint, o en el PDF como lo van a ver ustedes, justamente en términos generales una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros o no. Bien, acá yo voy a resolver respecto a esta exclusividad que, al menos en las marcas, estaba dado
directamente. ¿Por qué? Porque la marca garantizaba todo eso. No solamente garantiza la identificación y la distinción, sino también garantizaba como la calidad. En este caso, la invención está un poquito más atrás. Está en un periodo más intermedio, ¿no? Antes de llegar a un producto determinado, a un producto final. Entonces nos encontramos con esto, ¿no? El sistema automático, por ejemplo, para hacer la caja. ¿Sí? Espero que alguno de ustedes lo emplee bien en cuanto a ahí la cantidad de figuras que necesitamos, por ejemplo, para hacer la cama. Bueno, en este caso hay un producto que automáticamente nos hace la cama. Bien, después, por ejemplo, suelas de zapatos para arrastrar animales. Bastante interesante, gracias Jonathan por estos ejemplos. Bien, después, bueno, algo que, la máscara facial para no comer, algo que durante la cuarentena tendríamos que haber utilizado y mucho. Bien. Así que, y acá, por ejemplo, protectores oculares para gallinas. Nuevamente, gracias Jonathan por los ejemplos. Sí, lo que hoy llamamos los lentes de gallina. Y que se pueden comprar, graciosamente. Bien, acá lo que es un protector para bigote. ¿Sí? Alfredo está usted acá, que tiene bigote así como yo, tal vez un poco más de barba nosotros. Bueno, acá también tiene lo que es un protector para bigote. Quiero Bueno, comprar uno. bueno, también, sí, totalmente. Por eso, podemos ir a buscarlo. Un protector de bigote, un protector de barba, sería un barbijo ya directamente, creo. Creo que estos no sabían de barbijos, en realidad. No sabían de los N95 y los tricapa. Pero bueno, entonces, bueno, y por último, lo que son los modelos de utilidad, bien que están dentro de lo que es la ley de patentes, y que justamente nos dice esto, ¿no? Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo. Bien, acá ya hay una nueva forma, ¿sí? Una disposición distinta. Y el derecho se me va a conceder solamente sobre esa nueva forma, sobre esa disposición, no, ¿sí? Sobre todo lo otro. Bien, y se me concede que un certificado de modelo de utilidad. Bien, a la hora de alguna manera, proteger lo que es una patente de invención que obviamente puede estar vigente, que puede estar ahí. Bueno, para los que no lo tienen, les dejo lo que es la última hoja del PowerPoint que les reproducía recién, donde pueden ver mi correo electrónico, viene que está acá, cualquier consulta o comentario, damian.pizarro@comunidadv.edu.ar. Antes de que terminemos con esto, voy a compartir con ustedes algo último, bien, que tiene que ver con la parte práctica que prometimos, porque si no, no estaríamos cumpliendo con lo que tiene que ver con el curso teórico práctico. Y en este caso, el curso teórico práctico nos da la posibilidad de, por ejemplo, registrar una marca. Bien, acá me gustaría mucho que Jonathan esté, porque nos daría también la oportunidad de trabajar en algo muy puntual, que tiene que ver con los formularios, bien, de registro de marca. Yo ingreso a la página del INPI, bien, que me permite a mí, a través del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, registrar una marca, que se me reconozca un derecho sobre una marca que estoy creando. Ahora supongo que lo estarán viendo ya. Bien, al ingresar al portal del INPI y busco lo que es la sección de marcas, me dice que es necesario crear un usuario y vincularlo, bien, a una cuenta personal de AFIP. Ahora es todo a través de nuestra clave de seguridad social, nuestra clave fiscal, ¿no? Bien, entonces tengo ahí lo que es marcas, bien, y dentro de lo que es trámites tengo una solicitud de nueva marca. Bien. Acá es donde me piden lo que son los datos de la marca, ¿sí? Ahí tengo que ir tildando, ¿sí? A qué corresponde, si es una combinación de colores, si es denominativa, secuencial. Acá volvemos un poco a los ejemplos que vimos antes de cuáles son las combinaciones, se podría decir, y cuáles son las tipificaciones de las marcas. Nos aparecen ahí los diferentes campos. Bien. Y después lo que voy a tener es cuáles son las protecciones, ¿sí? Justamente las marcas requieren, ¿sí? Que designemos cuáles son las categorías de lo que nosotros queremos proteger en nuestra marca, ¿no? Hay 34 clases para productos y 11 clases para servicios, ¿bien? Acá lo que dice es que justamente solo se puede seleccionar una clase, por lo que si queremos proteger nuestra marca en 5 clases, tenemos que hacer 5 trámites distintos. Pero bueno,
Obviamente se pagan 5 veces, ¿no? Me imagino. Bien, este campo se completa en el caso de las prioridades, en caso de tener una solicitud de la misma marca en el extranjero. Entonces lo que hacemos es traemos un poco esa marca a nuestro país. Bien, si no hay un registro en el extranjero, este campo se deja en blanco. Bien, acá en cuanto a lo que tiene que ver con la titularidad, se completan lo que son los datos del titular y los titulares de la marca. Bien, acá cuando hablamos de marca, sí hablábamos de la posibilidad de que exista un titular o titulares de la marca que estamos solicitando. No tanto como los derechos de autor, que se acuerdan que teníamos un autor, ¿sí? y una posibilidad de que, por ejemplo, exista una titularidad de persona física o persona jurídica. O sea, por ejemplo, una empresa. En cuanto a la representación, no es obligatorio, como marca ahí, ¿sí? El trámite lo realiza la persona que no es titular de la marca, bien, pasa un gestor, un abogado, bien, en este caso, ¿sí? Lo ingresa a título, entre comillas, personal, pero no a través de la titularidad de él, sino, obviamente, el nombre de la persona que será titular de esa marca. Otro que no es obligatorio, pero que obviamente sirve, lo que tiene que ver con información adicional que querramos agregar. Bien, y efectivamente, luego de terminar todo lo que es en cuanto a la documentación respaldatoria, nos encontramos con la posibilidad de finalizar el trámite y acceder directamente a lo que es la firma electrónica del mismo y obviamente el pago. ¿Sí? El costo del registro de una marca actualmente es de 2.210 pesos, bien, argentinos obviamente, y es lo que nos da a nosotros la cantidad o la suma de derechos que hemos comentado hace un ratito y nos permiten, bien, tener el registro de la marca y por sobre todas las cosas que nuestra marca no pueda ser utilizada, bien, porque hablamos de la importancia que las marcas tienen. Bien, Alfredo, 18:42, creo que cumplí. Perfecto. Esto es un poco una especie no digo de resumen, porque decirles que es un resumen y estuvimos más o menos 1 hora y media hablando, o 1 hora y cuarto, casi me imagino que los desanima un poco, pero lo cierto es que esta cuestión de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y el registro de marcas, yo creo que, independientemente de que no necesariamente tiene el fin de generar innovación, pero yo creo que, y acá me saco el sombrero por aquella conversación que tuvimos con Alfredo cuando hablamos sobre la posibilidad de crear esta actividad, es porque yo creo que la universidad, todas las universidades, pero creo que la Universidad de Belgrano justamente lo que está buscando generar es esto. Está tratando de generar innovación. Quiere que ustedes participen de estos procesos creativos, quieren que ustedes desarrollen intelectos, desarrollen productos y obviamente acompañarlos en esta situación. Y creo que está muy bueno para la actualidad y para todos ustedes que puedan, para todas y todos ustedes, que puedan participar de estos procesos de creación, que puedan participar que puedan hacer cosas y obviamente ponernos a todos en un escenario de decir, bueno, mirá qué interesante esta creación, este producto y demás. Me contó Alfredo que estuvieron hablando, por ejemplo, hace un tiempo, tuvieron una actividad en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema creado para el reconocimiento de la tos, ¿no? Por teléfono. Algo que yo le comentaba a Alfredo que ni siquiera me habían dado la oportunidad de utilizarlo esta vez, así que tuve que venir a la internación directa, pero es muy interesante, viene ese tipo de cuestiones, porque han reducido seguramente un montón de consultas, tal vez en algunos casos han tenido sus fallas desde ya, porque no hay sistemas automatizados infalibles, ¿sí? Como el ser humano, ¿no? Tampoco lo es. Pero que haya un producto así, obviamente, o un artefacto así genera, o un programa así, genera, se podría decir, una gran utilidad y más para este tiempo de masividad, ¿no? Bien, bueno, creo que nos hemos quedado no solamente sin tiempo para continuar hablando, sino también sin tiempo para la parte de las preguntas. Lo que podríamos hacer es, si te parece, Alfredo, dejar pautado esto para el inicio del encuentro que viene, que es el próximo miércoles, por la misma hora, por el mismo canal. Enviaremos, obviamente, el link y demás para aquellos que sean externos, que no se conecten por Conectate, justamente, y trabajaríamos en la primera parte, si hay alguna duda, alguna consulta en cuanto a la información, en cuanto a lo que escucharon hoy y a lo que pudieron acceder del material que les mandamos, todo lo que es material de apoyo y de sustento. Y la clase que viene, la del encuentro que viene, el taller que viene, nos encontramos con contratos, si no me equivoco, civiles y comerciales, para la ingeniería, obviamente, y, bueno,
obviamente si surgieron dudas o consultas de esto, también podemos tratar de abordarlas. ¿Les parece? De acuerdo, Damián, muchísimas gracias por tu excelente presentación, muy interesante, creo que todos aprendimos. Y hacemos así, en los primeros minutos del miércoles que viene, se anotan las preguntas y les tratamos de dar respuesta. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias, chicos y chicas, por haber presenciado, señores y señoras, ingenieros, ingenieras, estudiantes, a quienes hayan podido venir, muchas gracias, los dejamos libres, los dejamos tranquilos. Agradezco desde ya a Jonathan Linovich, quien me ha dado el apoyo con la bibliografía. Bueno, esperemos que en otra actividad podamos participar. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la clase. Mis alumnos del viernes saben que nos vemos en el recuperatorio. Aquellos que no. Y bueno, si no, nos vemos el miércoles por acá. Hasta luego. Chau, chau.